Hola a todos, de nuevo saludándoles aquí el profesor. Vamos a ver en esta ocasión el orden entre los números tanto fraccionarios como decimales. Este asunto de ordenar siempre ha sido parte de nosotros. Hemos tratado de ordenar todas las cosas, la historia, la jerarquía en la que nos gobernamos en casa, en las escuelas, en los trabajos. Siempre hay un orden y es importante que nosotros entendamos que también en matemáticas podemos ordenar los números incluso de diferente tipo. Todo ese tipo de situaciones como las preguntas que vemos a continuación, que hay entre 0 y 1, qué número podría encontrarse entre .35 y 2 quintos, cómo podríamos ordenar en una carrera a quien hizo media, un .4 y 2 sextos de hora por la carrera, e incluso nuestros programas de computadoras traen botones para poder ordenar. Entonces no es algo extraño que también debamos de aprender cómo ordenar los números. Recordando lo que ya habíamos visto anteriormente, tenemos que hay fracciones, que hay decimales y hemos podido interactuar poco a poco entre esos números. Recuerden que todo eso se le llama el conjunto de los números racionales. Y vamos a iniciar con el concepto de densidad. Este concepto, que bien tiene mayor peso en el área de la física, en matemáticas entendemos como densidad de los números, que es entre dos números reales, A y B, siempre hay infinitos números en medio de ellos. Esto puede tener muchísimas variantes, pero vamos a pensar para entender en esto en la dinámica de pájaros y nidos, que ustedes lo han visto, ¿verdad? Donde vemos que dicen pájaro, Nidos, nido pájaros, y luego parvada. parvada. ¿Qué es lo que sucedió? Que tenemos una persona, otra persona y en medio tenía que haber alguna. Bueno, algo tan sencillo como eso vamos a asociarlo con el concepto de densidad de número, que aunque yo tenga dos números, siempre va a haber a lo mejor uno o muchísimos más en medio de esos números. Y haciendo referencia al video que acabamos de ver, o la pequeña dinámica que todos conocemos, vamos a tratar ahora de encontrar al menos dos números del mismo tipo. Cuando nos referimos al mismo tipo, estamos diciendo de que si tenemos decimales, vamos a encontrar al menos decimales. Ya en un futuro haremos con fracciones y cómo vamos a encontrar entonces los números que se encuentran entre 0.1 y 0.2. Para empezar, podemos escribir los números 0.1 y 0.2. Y vamos a entender que estos números no son los últimos, sino que entre estos hay muchísimos más. ¿Cómo podríamos saberlo? Si a la derecha nosotros añadimos un 0, ahora tenemos 0.10 y 0.20. He visto esta confusión año tras año, que cuando uno les pone .5 y alguien dice, pero 0.50 es diferente. 0.5, .5, 0.50, 0.500 son exactamente la misma cantidad. ¿Cómo podríamos saberlo? Si yo pongo un décimo como estaba antes, que es 0.1, y ahora pongo 10 centésimos, observamos que estas dos fracciones son en realidad equivalentes, porque si a 1 lo multiplico por 10 y a 10 lo multiplico por 10, obtengo la siguiente fracción. Por lo tanto, 0.1 y 0.10 es lo mismo. Y ahora sería mucho más fácil porque tengo 0.10 y del otro lado tengo 0.20. Entonces se te puede ocurrir fácilmente que entre estos dos números en realidad hay muchísimos otros valores, 0.11, 12, 13, 14, 15, hasta llegar al punto 19. Pero esto no solamente se acaba aquí, sino que si yo les dijera entre 0.10 y 0.11, haríamos el mismo proceso. Le añadimos un 0 y ya entramos a un mundo 10 veces más grande y tenemos en total 10 veces más oportunidades cada ocasión que le vayamos añadiendo un 0, ¿no? Es ir multiplicando por 10. Entonces esto es algo muy facilito para poder encontrar al menos dos valores. ¿Cuáles serían? Pues el que a ustedes se les ocurra. Yo voy a poner 0.11 y 0.16. Estos dos valores se encuentran entre 0.1 y 0.2. Espero que les haya quedado claro. Ahora vamos a hacerlo con las fracciones. Tenemos aquí un medio y un tercio. ¿Cómo podríamos encontrar al menos dos números fraccionarios que se encuentran entre un medio y un tercio? Bien, para esto podemos encontrar muchísimos métodos para hacerlo. Más adelante en un problema vamos a ver dos métodos. En esta ocasión vamos a hacerlo únicamente con fracciones equivalentes. Es decir, si yo tengo un medio, la primera fracción equivalente sería 2 cuartos y la siguiente sería 3 sextos y así sucesivamente. Y en la otra tengo un tercio. Por lo tanto, su primera fracción equivalente sería 2 sextos. Me doy cuenta que aquí ambas fracciones tienen el mismo denominador, o sea que un medio son 3 sextos y un tercio
son 2 sextos. Por lo tanto, si yo encuentro sus fracciones equivalentes, en este caso 4 doceavos y 6 doceavos, ¿cómo encontré las fracciones equivalentes? Recuerden, multipliqué por 2 en este caso. Si después multiplico por 3, ahora tengo 18. Y aquí tengo 6 y aquí tengo 9. Aquí sería mucho más fácil. Entonces, en lugar de poner 2 sextos, voy a poner 6 18avos. Y en lugar de poner un medio, voy a poner 9 18avos. Así que aquí al menos tengo 7 18avos y 8 18avos. Esta sería una forma de encontrar dos números que están comprendidos. La palabra comprendido significa que está dentro de ello, ¿no? Eso significa comprendido. Entonces, entre un medio y un tercio se encuentran comprendidos los números 7 18avos y 8 18avos. Ahora, estos no son los únicos, hay muchísimos, hay infinidad de números. En este caso fue lo más sencillo que pudimos hacer. ¿Por qué no nos quedamos con doceavos? Porque en doceavos teníamos 4 doceavos y 6 doceavos. Por lo tanto, en medio solo había un número que es 5 doceavos, hablando del mismo denominador que es 12. Pero en este caso tenemos 18avos y nos alcanza para 3. Si yo hubiera encontrado la siguiente fracción equivalente, que sería 24avos, pues entonces tendría 8 24avos y 12 24avos. En medio de esos dos números, o sea, comprendidos, se encuentran 3. Y así sucesivamente. Entonces, esta es una forma de cómo podemos encontrar números en medio. Y esto podemos hacerlo de forma infinita. Bien, vamos a otro ejemplo más, el tercero. Encuentra al menos dos números del mismo tipo que se encuentran comprendidos entre 1 y 2. Aquí hay una excepción. Por eso tenemos el símbolo y el sello. En matemáticas vamos a ver muchas excepciones. ¿Qué significa una excepción? Es algo que no cumple con la regla. Esto, para que tengamos una idea, se da en la naturaleza, se da en la forma incluso de nuestra organización. Sabemos que, por ejemplo, un semáforo nos dice que debemos detenernos, pero una ambulancia no respeta el semáforo si está llevando a una persona enferma. Hay una excepción. Y esa excepción es válida. Nadie puede detener a una ambulancia que lleva en una emergencia, pasarse en alto un semáforo o un alto. Es decir, siempre hay excepciones. Y en este caso, en matemáticas, esa es una excepción, porque entre los números enteros no podemos encontrar más números enteros que se encuentran entre dos que están separados por una unidad, como en este caso entre 1 y 2. No hay enteros en medio de ello. Pero sí podemos tener infinidad de fracciones, infinidad de decimales. Entonces, nada más era para abordar el concepto de densidad y en este caso el concepto de una excepción. Y me gusta mucho trabajar con problemas detonadores, estos problemas que son para desarrollar en nosotros una habilidad para resolver situaciones reales aplicando de la mejor manera lo que nosotros hemos visto en clases y en este caso en los contenidos. El problema, ustedes recuerden que vimos un video similar donde teníamos taladros, brocas y todo esto. Así que espero que estén relacionados un poquito con el contexto. El trabajador de la ferretería Ironman vende organizadores de brocas. ¿Qué es un organizador de brocas? Como la imagen que tenemos aquí abajo, donde las brocas, que ya sabemos son pedacitos de metal que sirven para poder hacer perforaciones, se ordenan de acuerdo al tamaño, de acuerdo al diámetro o grosor, pero dice no tienen etiquetas, así que él quiere ponerle etiquetas. Ahora, lo que sabe es que esos 6 tamaños que ustedes tienen ahí abajo son los que se encuentran en las brocas, o sea, ¿cuál corresponde a cada uno? Eso es lo que vamos a resolver aprovechando lo poquito que ya vimos en este tema. El primer método que vamos a ver es utilizando las fracciones equivalentes o el mínimo común múltiplo. Si bien no voy a abordar en este momento el mínimo común múltiplo con su explicación detallada, porque lo voy a dejar para el siguiente tema general, lo voy a resolver utilizando fracciones equivalentes. Aquí tenemos 6 fracciones, las voy a poner tal como las tengo ahí, no las voy a ordenar de ninguna forma, y voy a empezar con 3 16avos y empiezo con sus fracciones equivalentes. ¿Cuál es equivalente? La primera equivalente, pues 6 32avos, la siguiente 9 48avos, la siguiente 12 64avos, y aquí me doy cuenta que ya un denominador se repite con los que yo tengo. Me voy a detener ahí porque 9 64avos pues ya la tengo también. Un medio es 2 cuartos, 3 sextos, 4 octavos, 5 décimos, y ya sabemos, me voy a saltar para llegar a
32/64. Y significa que es la mitad, ¿no? La mitad de 64 es 32. Y nos vamos con un octavo. Un octavo sería 2/16, 3/24, 4/32, 5/40, 6/48, 7/56 y llegamos al final al 64 con 8/64. Yo sé que muchos niños que nos están viendo van a decir, o muchos jóvenes que nos están viendo, van a decir que era tan fácil como multiplicar 8 por 1 y 8 por 8 para que nos dé 64. Esto es cierto. Cuando uno ya tiene cierta práctica puede encontrar esas relaciones de forma rápida en nuestra mente, pero para los que todavía no están muy acostumbrados lo tenemos que hacer así. Y nos vamos con 5/32, que es bien fácil. 10/64. Ya estoy en 64. Y por último, un cuarto. Lo voy a poner aquí al ladito para que nos dé el espacio. Un cuarto sería 2/8, 3/12 y seguimos con 4/16 y esta es la cuarta parte de 64, por lo tanto 16/64 sería nuestra fracción equivalente. Ahí también hice trampa y me fui rapidito. Entonces, acabo de convertir todos a 64. Resumiendo, 3/16 son 12/64. El otro, pues ya lo tengo en 64. Un medio son 32/64. Un octavo son 8/64. 5/32 son 10/64 y por último un cuarto que son 16/64. Vamos a ordenarlos. Tengo todos con 64, ya los puedo comparar. Esto es muy importante. Nada de que un medio es más chico que un tercio porque 2 es más chico que 3. No, esto no se hace así. Para poderlos comparar necesito que todos estén del mismo tamaño. Y para que todos estén del mismo tamaño, el denominador tiene que ser igual. Por lo tanto, tengo que convertir todas las fracciones al mismo tamaño del denominador. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Lo hice encontrando todas las fracciones equivalentes, pero si alguien sabe hacerlo con mínimo común múltiplo, que ahorita lo voy a hacer rapidito, lo pueden hacer adelante. Entonces, nada más las voy a ordenar. ¿Cuál es la más pequeñita? Pues es el 8. La segunda, pues es 9/64. La tercera es 10/64. La cuarta es 12/64. La quinta, 16. Y la última, 32. Así que si lo ordenamos de menor a mayor, esto quedaría así. Un octavo, luego 9/64, luego 5/32, luego 3/16, luego un cuarto y por último un medio. Esta sería la forma de ordenarlos. Entonces, esta es nuestra respuesta. Ahora, lo voy a hacer con el mínimo común múltiplo en este pequeño espacio. Para los que quieran trabajar con el mínimo común múltiplo, que les repito, en este momento no lo voy a explicar qué significa, qué representa, simplemente lo voy a hacer, que es encontrar mitades, terceras y demás divisores. Esta sería la forma mucho más fácil de encontrarlo. Esto es una técnica, así que solamente la van a aplicar quienes ya la conozcan. ¿Qué es lo que estoy haciendo mientras les estoy explicando esto? Estoy sacando sus divisores. Y estoy poniendo aquí el número entre el que está dividiendo y todos los números los voy dividiendo entre ese número. Y termino. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es multiplicar estos números que me dieron aquí. Entonces son 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Así que si yo convierto todo a 64avos, que es lo que ya hice, cuando veamos suma y resta de fracciones, voy a tocar ese tema con una forma más detallada. El método 2 para poder ordenar fracciones sería convirtiendo a decimal. Veo que esto es algo que hacen mucho de la primaria y está bien, siempre y cuando nos facilite el trabajo. En ocasiones va a ser más difícil trabajar con decimales después de haberlos convertido que trabajar directamente con fracciones. Y algo que es indiscutible es que una fracción es más exacta que un número decimal. Esto lo vamos a ir comprobando en el futuro. Entonces voy a convertir. ¿Y cómo voy a hacer esto? Tengo que hacer todas las divisiones. Aquí le voy a acelerar un poquito la velocidad, pero lo voy a ir haciendo también al momento para que todo nos quede claro. Entonces
¿Cómo voy a compararlo? No puedo sacar solamente un decimal porque la mayoría me va a dar 0.1. Tengo que sacar la mayor parte de decimales o incluso esperar que se acabe. Yo les recomiendo mínimo que utilicen 4 decimales y si ven que hay algún parecido, sigan la división. Entonces aquí tenemos 8, 48, 55, 120 y tenemos aquí 7, 42, 58, 0, muy bien. Y se acabó. Así que 3/16 es igual a 0.1875. Ok, vamos con el siguiente que es 9/64. Y de nuevo esto, claro, como no estamos en clase, algunos van a estar tratando de hacerlo con la calculadora, con el teléfono, pero yo les sugiero 1000 veces que ustedes traten de resolverlo haciendo la división. Esto es práctica y en matemáticas, como en todas las cosas, mientras más veces repitan algo, nos va a quedar de una mejor forma. Entonces aquí también da 1, sobran 26, ahora es 260, toca 4, 16, 20, 2, 24, 26, 0, 0, 0, 400, 6, 24, 3, 39, 10, 1, y al fin se acabó se acabó vean, en 6 decimales se acabó. Por eso les decía que es importante continuar con los decimales. Entonces 9/64 es 0.140625, ¿no? 140.625 millonésimos. Y vamos con el siguiente que es 5/32. Entonces, 0.01 18, 180, 5, 160, 20, 206, 192, para 180, 0, 64, 80 y también se acabó aquí. Voy a poner aquí 5/32 fue igual a 0.15625. Continuamos con un octavo. Bueno, un octavo, esto ya lo habían hecho, así que espero que sea muchísimo más fácil. ¿Se acuerdan que ya lo habían trabajado? Un octavo es 0.125. Un cuarto y un medio, ni siquiera voy a hacer la división porque ya tenemos que saberlo hasta de memoria. 0.25 y 0.5. Así que los voy a ordenar, voy a poner todas las conversiones. Entonces el primero que tenemos es 0.1875. El segundo que tenemos es 0.1400625. El tercero es 0.15625. El siguiente es 0.125. 0.25 y por último 0.5. Y aquí aprovechamos a ver un tema que también va ligado con el que estamos viendo, que es cómo ordenar los decimales. Recuerden, en el decimal empieza a partir del punto y vamos avanzando hacia la derecha. Entonces así lo vamos a ir comparando. Del punto avanzamos un lugar y comparamos. Por ejemplo, aquí tengo 1, 1, 1, 1, 2, 5. Por lo tanto, el 2 y el 5 son más grandes. Todos los que empiezan con 1, en este momento podríamos decir que son iguales, pero no es así. Tendríamos que avanzar un siguiente nivel, o sea, un decimal más. Y nos vamos al 8, 4, 5, 2. ¿Cuál de esos es más pequeño? Pues 2. Así que el primero de los más pequeños es 0.125, que es este porque es 2. Ahora vamos con el 4, que sería 0.140625. Luego vamos con el 5, que está aquí, 0.15625. Y después nos vamos con 0.18. Nos vamos con 0.1875. Luego 0.25 y por último 0.5. Es decir que en primer lugar, y ahorita ya vamos a concentrar todo esto, esto nos quedaría de esta forma.
0.125, 0.140625, 0.15625, 0.1875, 0.25 y 0.5, que es el orden, y está ya la fracción correspondiente. Vean, el más pequeñito es 1/8, el que sigue 9/64, el que sigue 5/32, 3/16, 1/4 y 1/2. Ahora, aquí no saquen ninguna conclusión apresurada. Lo que hicimos fue convertir tanto las fracciones a decimales como las fracciones a sus equivalentes y compararlos. No piensen de que porque abajo hay 64 va a ser necesariamente más chico o más grande que un medio, porque un medio son 32/64. Si yo pongo una fracción que sea 40/64, esa fracción va a ser más grande que un medio. Entonces no es tan fácil solamente de decir que el denominador es más grande, la fracción es más chica o más grande. Tendríamos que comparar todos los demás números. Claro, si yo tengo un medio y un 64avo, correcto, ahí sí podríamos concluir de forma muy rápida que mientras más grande sea el número del denominador, entonces la cantidad es más pequeña, porque solo estoy agarrando uno y estoy partiendo en muchos pedazos el entero. Esto sí. Pero si yo tengo 5/32 y 7/64, tendríamos que compararlo. Entonces, así quedaría nuestro problema detonador después de haberlo resuelto. Y terminamos con la víspera de lo que vamos a ver después. Vamos a seguir trabajando en temas para ordenar. Recuerden, establecer el orden entre diferentes tipos de números es una competencia que es necesario tener en educación básica, y vamos a aprender a compararlos para posteriormente poder clasificarlos o poder representarlos gráficamente en una recta o en cualquier otro tipo de problemas. Así que hasta el momento, este es el video de hoy. Nos vemos a la próxima. Saludos a todos.